Gracias te damos, Señor, por tu presencia en este lugar. Gracias te damos, Señor, porque sabemos de que tú eres nuestro Dios y estás aquí en medio de nosotros escuchando nuestras oraciones, nuestras súplicas, Señor. Has escuchado la alabanza de tu pueblo, Señor, en esta preciosa tarde. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo de Dios, y te damos gracias por este tiempo maravilloso de adoración. ¿Qué tal si le damos un aplauso al Señor? Le damos gracias por su presencia. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Si pueden bajarle un poquito las luces de aquí adelante o abrirlas de los lados. Gracias. Buenas tardes. Que Dios les bendiga. Ahora sí puedo verles sus preciosos rostros. Qué bueno estar en la casa del Señor, pero me dejaron en oscuridad. ¿Me ven? Hoy tengo el privilegio de traerles las palabras del Señor en esta preciosa tarde. Y antes de comenzar, quiero invitar a todos los niños que pasen a su salón de escuela dominical, a sus salones. Las maestras están esperándoles. También los jóvenes van a tener su clase con el hermano Felipe. Yo sé que hay varios jóvenes ya esperándote afuera, Felipe, ansiosos por estar en la clase en esta tarde. ¿Cómo están, hermanos? Ok. Sabe, yo estaba pensando esta semana mientras me preparaba para este mensaje. El título es muy corto, es una palabra súper corta, tiene 2 letras, pero es tan chiquitito y aún así Jesucristo también la relacionaba esta palabra con algo también súper pequeñito. Y el título del sermón, no sé si tienen allí los slides, es la fe. Hay una parte en la Biblia que Jesús dice de que si tuviéramos fe como un grano de mostaza. ¿Algunos han visto un granito de mostaza? Súper chiquitito. Dice, con un poquito de fe de ese tamaño podemos decirle a un monte, muévete, y las montañas se mueven en el nombre de Jesús. Amén. Todo en la vida, hermanos, tiene un comienzo. Yo sé de que los que tienen pareja aquí, alguna vez en su vida, cuando se conocieron a esa persona, ¿verdad? La vieron por primera vez, fue el momento de que se miraron y los ojos se encontraron, todo se paralizó a su alrededor y se vio con su amado, con su amada, y de ahí comenzó una nueva etapa para tu vida. ¿Se acuerdan de ese momento los que están enamorados o estuvieron enamorados alguna vez? ¿Verdad que sí? Como que todo se paralizó y todo en cámara lenta y los ojos mirándose el uno al otro. Yo recuerdo mi primer momento, el comienzo con mi esposo. Nos conocimos en la iglesia y él estaba ahí parado porque era el día de la hispanidad. Y el pastor dijo, ¿cuántos mexicanos hay aquí? Y él se paró y él era el único mexicano. Y yo dije, wow, qué mexicano tan simpático. Y ese fue el primer día de los 19 años que tenemos juntos, gracias a Dios. También cuando comenzamos un trabajo nuevo, ¿verdad? Y recordamos ese primer día o la primera vez que trabajamos por primera vez en nuestras vidas. Nunca se nos olvida ese nuevo comienzo. ¿O qué tal los que hemos tenido bebés, verdad? El dar a luz un hijo, wow, hermoso. Y cuando está allí los esposos y pueden ver cómo sale ese bebé, eso es una experiencia increíble. Nunca se nos puede olvidar. Es el comienzo de una nueva etapa en nuestra vida. Y la fe también tiene un comienzo. Para la mayoría de nosotros la fe comenzó cuando éramos niños chiquititos, ¿verdad? Algunos nos llevaron a la iglesia, los abuelos, nuestros padres, algún familiar, y conocimos lo que era la fe. Pero mientras íbamos creciendo y nos convertimos en adultos, en muchos de nosotros, algo hizo que nuestra fe se dañara o muriera o flaqueara, y necesitamos un comienzo o un reinicio de nuestra fe.
Entonces hoy vamos a viajar en el tiempo y nos vamos a regresar a hace más de 2000 años atrás para ver dónde inició nuestra fe, la historia de la fe. Antes de comenzar les pido que inclinen sus rostros y vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta preciosa tarde. Gracias porque estás aquí, Señor, en medio de nosotros. Yo te pido, Padre, que tú tomes control de todo lo que vamos a conversar en este día. Y te pido, Señor, de que yo pueda ser instrumento en tus manos, Padre, de que tú puedas darle el mensaje a tu pueblo que tú quieras que ellos escuchen en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, todas las religiones, ¿verdad?, tienen su historia. Pero la mayoría de las personas les interesa más, y seamos honestos, en que nuestras respuestas a nuestras oraciones hoy en día sean respondidas. No nos interesa mucho el saber la historia de nuestra fe, de nuestra iglesia. Algunos de nosotros ni siquiera queremos saber nada que tenga que ver con la historia de la iglesia primitiva. No nos interesa porque estamos más enfocados, interesados en nuestra fe de hoy en día o lo que nos suceda o nos vaya a suceder. Estamos pensando más en esto. Hay muchos cristianos que piensan, o mejor dicho, saben poco con respecto al cristianismo, la historia del cristianismo, y en realidad no les importa mucho en educarse en esa área, sino que prefieren comentar o pensar en las iglesias de hoy en día, y sí saben decirnos mucho de lo que no les gusta de la iglesia en donde asisten, pero no saben nada de cómo comenzó la iglesia, cómo comenzó la fe cristiana. Y cuando hablamos de algún tema más profundo, no tienen mucho que añadir. A la gente religiosa les importa en realidad solamente lo que Dios puede hacer por ellos y no lo que Dios ya ha hecho anteriormente y la historia de nuestra fe. Quiero hablarles sobre 3 tradiciones de fe, las más grandes del mundo, que es el Islam, el cristianismo y el judaísmo. Se dice de que estas 3 religiones están de acuerdo en 3 puntos principales. El primero es que las 3 creen que Dios es el creador de los cielos y la tierra y que en el principio Dios y la humanidad vivieron en armonía, Dios y el hombre. Segundo, ellos todos creen que Dios le dio a la humanidad la capacidad de decir sí o no a las cosas, o sea, le dio libre albedrío. Y número 3, también creen que la humanidad utilizó este libre albedrío para desobedecer a Dios, o sea, decirle que no. Y con eso arruinaron todo. La humanidad pecó y todo se arruinó. Pero nosotros hoy en día no nos queremos hacer responsables de eso, del pecado que ya ha venido pasando de generación en generación o las consecuencias de este pecado. Queremos más bien culpar a otras personas y decir, no es por mí, es por el otro o por la otra persona que hizo. Hasta vemos entre padres. Yo he escuchado mamás que dicen, ese es tu hijo, él se porta así porque es tuyo. Como que si ella no lo hubiera llevado dentro de su vientre, ¿verdad? Y también vemos esos problemas en el trabajo. Queremos echarle la culpa al compañero. No fui yo, fue él, fue la otra persona. Nadie se quiere considerar como el culpable. Porque si pensamos en la culpa, tenemos que también pensar en el pecado. ¿Cuántos de nosotros quieren llevar ese título de pecador? Nadie. Preferimos llamarle errores en vez de pecado, como debería ser. Romanos capítulo 5, versículo 12, dice así: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Aquí nos dice muy clarito, todos hemos pecado. Por lo tanto, la paga del pecado es la muerte. La palabra pecado es una palabra súper fuerte de escuchar, ¿verdad? Y de decir, pecado, pecador. No queremos pensar mucho en esto porque preferimos como acariciarlo y decirle, no, es un error, fue un error lo que cometió, no podemos llamarle pecado. Pero la verdad es que cuando pensamos en esto, tenemos que darnos cuenta de que no hay pecado chiquito y pecado grande. Delante de Dios el pecado es el mismo.
Una mentirita pequeñita, un gran adulterio, un fracaso, un homicidio. Hoy vamos a regresar en el tiempo a examinar una conversación que tuvo Dios con un hombre que tiene el poder de trascender la historia y cambiar su historia de fe, si usted le permite. Como hablaba de estos tres grupos religiosos, el Islam, el judaísmo y el cristianismo, estos son los más grandes del mundo. Estos tres tienen a un hombre en común y su nombre es Abraham. Para entender el significado de la historia de Abraham, tenemos que entender el dilema que Dios encontró en la humanidad. Sí, había un dilema. Y quizás podemos entenderlo un poco, si me permiten, les puedo contar algo que me sucedió en mi casa. Hace unos años atrás estaba preparándome también para predicar y mientras yo oraba y escribía y leía la Biblia, estaba mi esposo en la cocina comiendo, mi mamá estaba lavando los platos y yo allí concentrada porque cuando yo estoy leyendo necesito silencio total y gracias a Dios los niños estaban en su cuarto. Y yo escucho a mi mamá lavando los platos, mi esposo comiendo y de repente oigo que se cae un vidrio, algo se rompe, ¡prá! El desastre. Y yo, mi reacción fue, ¿qué pasó? Esa fue mami. Y salgo corriendo y veo a mi esposo que estaba allí comiendo, también se levantó y me doy cuenta que yo estoy descalza. Y él me dice, espera un momento, ya va. Y mi mamá estaba en medias porque eso teníamos nosotras dos en común, que nos gustaba andar sin zapatos en la casa, pero mi esposo, que se queda con los zapatos hasta que en el momento que se va a dormir, él era el único que tenía sus zapatos puestos. Y él, en un momento, espérense allí, y mi mamá allí parada con los vidrios por todos lados. Y yo dije, ay mami, ya no deberías estar lavando platos. Y cada vez que lavas platos, alguno se rompe, otro se cae, mira lo que pasó. Y ahora te puedes cortar. Y ella quería ayudar porque así era mi mamá. No, que no se quedaba tranquila, no, yo ayudo, y mi esposo le dice, no. Y quizás él se pudo haber molestado, estaba comiendo y a mi esposo le gusta comer, al igual que a mí. Pero no, él en vez de molestarse le dijo, ven tú, no te muevas, no te preocupes. Y empezó a recoger poco a poco los vidrios que habían caído en el suelo. Él no quería que ella se cortara, no quería que yo me cortara, yo estaba descalza. Y las dos paradas allí mirándolo y él recogiendo hasta que hizo un caminito para llegar hasta donde ella estaba. La ayudó a salir de allí y la sentó en una silla mientras él se dedicó a recoger poco a poco los vidrios que se habían caído en el piso. Luego que me di la vuelta, me regresé a mi cuarto y pensé, wow. Nosotros a veces pensamos de que cuando la embarramos, cuando dejamos romper, caer un vidrio en nuestras vidas, de que Dios nos va a mirar y va a decir, mira lo que hiciste, dejaste romper, dejaste caer eso allí, mira el desorden, mira los vidrios que dejaste caer y ahora ¿cómo vas a hacer? Ajá, qué bueno, córtate los pies entonces. No, Dios no hizo así. Dios no hizo así. Él, cuando nosotros dejamos caer un vidrio en nuestras vidas, cuando la embarramos, cuando hacemos un desorden, Él tiene otras respuestas. Y sabe, cuando leemos la Biblia y examinamos nuestras propias vidas, nos damos cuenta de que Dios no estaba dispuesto a dejarnos indefensos en nuestro desorden de vidrios rotos. Él tenía opciones. Dios pudo decir, mira, voy a colgar en el mundo un anuncio que diga fuera de servicio. Este mundo ya no sirve, porque esta humanidad la ha embarrado totalmente. Hay un mar de vidrios por todos lados de tantas desorden y desastre que han hecho. Él pudo haber hecho un mundo nuevo, decir, no voy a volver a comenzar de nuevo. Mundo modelo 1.2 o involucrarse. Pero como Dios nos ama tanto, demasiado, Él dijo, me voy a involucrar. ¿Y qué significaba esto? Es que Él tenía que comenzar de nuevo. De alguna forma tenía que comenzar otra vez. Y por eso Él comenzó recogiendo el primer vidrio roto. Y su nombre era Abraham. Ahí vemos la foto de Abraham, la conseguí
Google Photos. La historia de Abraham comienza en el 1876 antes de Cristo. Abraham era un hombre millonario. La Biblia dice que tenía muchísimo dinero. Tenía sirvientes, ganado, tierra, de todo. Tenía mucha plata, pero él no tenía hijos. Para ese entonces, un hombre con tanto dinero, sin hijos, era una cuestión grave, porque ¿a quién le quedaba esa herencia si no tenía descendientes? Era un hombre que tenía todo, pero al mismo tiempo no tenía lo más importante, su hijo. Abraham no era un hombre perfecto. Si leemos su historia nos damos cuenta que él mintió, hizo trampa y hasta cuestionó a Dios algunas veces. Pero Dios dijo, no, yo voy a escoger a este hombre imperfecto, este hombre que le hacen falta ciertas cosas en su vida, porque quiero arreglar este lío en el cual se ha metido la humanidad. Entonces la interacción con Dios y Abraham comienza con 3 promesas. Vamos a leer Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Si usted tiene su Biblia, le doy chance para abrirla. Y los que no tengan Biblia, allí está en la parte de adelante. Dice Génesis capítulo 12, versículo 1. El Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Versículo 2. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Número 3. Se me fue, aquí está. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. De las 3 promesas que le hizo Dios a Abraham, ¿cuántas se cumplieron? Vamos a ver. En el versículo 2 le hace la primera promesa. Le dice, haré de ti una gran nación. Imagínese el momento de que Dios le dice esto a Abraham y no tiene hijos. Esta promesa lo tuvo que haber dejado en shock. Dijo, ¿cómo? ¿De mí una gran nación si yo no tengo hijos? Yo estoy viejo, mi esposa ya pasó la menopausia. ¿Cómo? ¿Cómo va a pasar esto? Y no solo le prometió un hijo, sino que le dijo, vas a tener una gran nación. ¿Y eso se cumplió? Sí. Por todos lados donde veamos hay judíos. En todos los países hay judíos por todos lados. El viernes yo tuve el placer de estar jangueando, como dicen por ahí en Spanglish, con mi hijo David. Resulta que él todos los viernes sale temprano de la universidad y me invita a almorzar, me invita a pasear y yo feliz le digo que sí. Entonces nos fuimos a almorzar el viernes y luego de allí, después que almorzamos, siempre exploramos una zona nueva, diferente. Y yo lo llevo a un pueblito nuevo en el área de Nassau, en donde sea, para pasar tiempo juntos. Y como él ahora está con la cosa de la moda y ropa de marca, se dio cuenta de que aquí hay tiendas que venden ropa de segunda a precios muy bajos, ¿no? Entonces ahora andamos buscando tiendas de segunda en Google todo el tiempo y los viernes vamos a diferentes tiendas. Esta vez encontré una que quedaba en Hewlett. ¿Algunos conocen el pueblo de Hewlett? Ok, algunos 2 o 3. Resulta que encuentro la tienda, no me fijo la dirección bien, sino que ponemos el GPS y nos vamos hacia Hewlett. Cuando llegamos allá, me doy cuenta de que nos estacionamos y de repente empezamos a mirar alrededor y él dice, no, la tienda dice que está cerrada. Ay, llegamos hasta acá, lejísimos, como 30 minutos y estaba cerrada y con un papel a mano decía closed y unas letras chiquitas no podíamos ver. Pero él miró hacia la izquierda y dijo, mami, allá hay una tienda con sneakers y ropa deportiva, vamos a entrar allí. Nos estacionamos. Cuando nos bajamos, nos sentíamos como en un sueño o como en una película, algo raro, porque empezamos a mirar alrededor
Y resulta que todo el mundo, sin excepción, eran judíos ortodoxos, ¿ok? Las mujeres con las faldas largas, los hombres con los sombreros, con los abrigos, todos, no había ni una, solamente nosotros, los únicos hispanos, parecíamos la mosca en la leche, porque todos los demás, todo, y empezamos a caminar, nos dimos cuenta que todas las tiendas eran exclusivamente para los judíos que estaban allí. David dijo, qué interesante, caminemos. Y caminábamos, y mientras más caminábamos, más nos sentíamos como que si estuviéramos en una película. Todo el mundo parecía ser, no sé, tan diferente, como vestidos como uniformados. Y yo andaba en pantalón, me sentía incómoda. Yo, ay, perdón, me voy a poner una falda. Y David quería taparse su cabeza con el gorrito que usan los judíos, porque ningún hombre andaba con su cabeza descubierta. Entonces, caminando por allí me puse a pensar en esta promesa y dije, wow, ¿cuántos vecindarios hay solamente en Nueva York de judíos? Y hay un montón, y cada familia de joven, porque se casan jóvenes, tienen 5, 6, 7 niños cada uno. ¿Por cuántos lugares vemos tantas familias judías? Una promesa cumplida, que hasta el día de hoy vemos el cumplimiento de la promesa de Dios para Abraham. La segunda promesa dice, te bendeciré y te haré famoso. ¿Cuántos de ustedes habían escuchado el nombre de Abraham antes de leer la Biblia o de venir a la iglesia? ¿En algún lugar habían escuchado su nombre, sí o no? Esa es otra promesa cumplida. Dios le dijo, te voy a hacer famoso. A todo el mundo conoce el padre Abraham. Los musulmanes, los judíos, los cristianos, gente que no es religiosa, todo el mundo ha escuchado el nombre de Abraham. Otra promesa cumplida. Y la tercera promesa le dice, todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. O sea, no iba a ser reconocido mundialmente solamente, sino que el mundo entero iba a ser bendecido a causa de él. Y nosotros hoy en día, ¿cuántos hemos sido bendecidos a causa de Abraham? Si, piense un momentito. El hospital de niños que tenemos aquí en Long Island es un hospital judío. Piense, o sea, no va más allá de solo Abraham y Israel, sino llega la bendición hasta este lado del mundo por causa de Abraham. Otra promesa cumplida. 2000 años después de esta conversación que Dios le dijo estas promesas a Abraham, Pablo escribió sobre este cumplimiento. En Hechos se escucha este cumplimiento. Hechos capítulo 3, versículo 25 dice, ustedes son los hijos de esos profetas y están incluidos en el pacto que Dios les prometió a sus antepasados. Pues Dios le dijo a Abraham, todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de tus descendientes, recordando la promesa cumplida del Señor. Pero Abraham fue un hombre cualquiera. Él no fue un hombre perfecto, ya hablamos de eso, mintió, fue tramposo, hizo de todo. Pero Dios aún así lo escogió, porque Él quería que Él fuera el punto de partida de nuestra fe. Dios conocía todas sus faltas, sabía de que no era el hombre como perfecto o modelo, pero aún así Él quiso utilizar a Abraham para hacer un camino de justicia a través de él. Entonces, en su primera conversación, Dios le dijo a Abraham que quería ser una gran nación de él, pero Abraham no tenía hijos. Como ya estaban viejitos y sin hijos, Abraham pensó, quizás entonces mi siervo será el heredero de toda mi riqueza. Pero una noche a solas en su carpa, Dios le dijo en Génesis capítulo 15, versículo 4. Después el Señor le dijo, no, tu siervo no será tu heredero, porque tú tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, mira al cielo, y si puedes, cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Usted tiene que trasladarse en el tiempo, porque cuando nosotros salimos aquí y miramos el cielo en la noche no se ven tantas estrellas. Él estaba en el desierto
cuando en ese tiempo ni siquiera existía tanta pollution, contaminación. Entonces, mirando el cielo, ¿cuántas estrellas vería él? Increíble. Y ahí es donde Dios le dice una frase que sería el punto de reinicio, de partida, el comienzo de la relación entre el ser humano y Dios. Y quizás para nosotros no sea algo fácil de entender. Y tenemos que luchar un poquito con este contexto teológico. Que si nosotros estamos interesados en saber cómo está nuestra relación con Dios, si nuestra vida le agrada a Dios, tenemos que pensar mucho en esto. Génesis 15:6 dice: Abraham en medio de todas sus luchas confió en Dios. Él miró a las estrellas y dijo: Señor, yo te creo. En ese momento Dios le dio a Abraham una posición elevada y correcta a causa de su fe, por la promesa que Dios le había dicho, a pesar de que las evidencias eran totalmente lo contrario. Y además de que él era un mentiroso, un tramposo y todo lo demás, un hombre imperfecto. Dios le hizo una promesa y él decía: no, mi esposa ya está menopáusica y ¿cómo va a ser esto? Pero yo te creo. El confiar en Dios y en sus promesas le dio un estatus de hombre justo delante de Dios. Ahora, si alguien le pregunta a usted, ¿usted se considera una persona justa? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Sí? ¿No? Yo creo que muchos dirían: no, justo, no, yo no soy una persona justa. Porque lo que pasa es que nosotros analizamos esa palabra de ser justo con buen comportamiento, buenas obras, hacer las cosas bien, ser perfecto. Pero ese no era Abraham. Recuerdan que le he repetido varias veces, Abraham no era un hombre perfecto. Abraham tenía muchas imperfecciones y faltas, pero porque él le creyó a Dios, Dios le llamó un hombre justo. Él recibió los mismos derechos o privilegios que un hombre justo ganaría a través de su comportamiento, pero él lo recibió como regalo por causa de su fe. Porque en ese entonces no existía la ley de Moisés, no había una Biblia de que él, fallaste en esto, o no cumpliste tal mandamiento, sino por haberle creído al Señor y nada más. Eso fue suficiente. 2000 años después, el apóstol Pablo haría una conexión entre el paso de fe y de Abraham y aquellos de su generación que buscaban ser hombres justos delante de Dios. Miren lo que dice Hebreos 11, del 8 al 9. Fue por la fe que Abraham obedeció a Dios cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe. Diga, por fe. Pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham se atrevió a creer en algo más grande de lo que él se imaginaba. Y fue esa sencilla conversación entre él y Dios, la cual tiene el poder de transformar la historia de cualquiera que se lo permita. Y es de esta forma como esa historia de fe se conecta a nuestra historia. Romanos capítulo 4, versículo 18 dice: aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza, porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho: esa es la cantidad de descendientes que tendrás. El versículo 22 dice: y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros también,
si creemos en Él. ¿Escucharon esa parte, verdad? O sea, lo que yo les dije anteriormente no fueron palabras mías, sino lo que dice Dios en su palabra. Dios nos asegura que nos considerará justos a nosotros también si creemos en Él, quien levantó de los muertos a Jesucristo, nuestro Señor. ¿Sabe? Mi mamá recibió promesas de parte del Señor que hasta el último día que ella estuvo consciente, no dejó de creer en esas promesas. La gente la veía y se veía frágil y débil y aún así decía, yo le creo al Señor. Yo creo en las promesas del Señor. Y la historia de Abraham me da esperanza a mí porque uno como ser humano y su mente finita, quiere ver las cosas ya, así, aquí. Pero vemos de que Abraham, Dios le dijo, te voy a hacer una nación grande. ¿Y lo hizo o no lo hizo? Entonces las promesas que Dios nos da, que le dio a mi madre, que te dio a ti, ¿se cumplirán o no se cumplirán? Mi mamá decía, yo le creo a Dios, porque Dios es bueno. ¿Cuántos le creen al Señor en esta tarde? Sabes, a veces es difícil, nosotros decimos amén, porque yo pregunté y para no quedarse callados, algunos dicen amén, pero por dentro en realidad, ¿qué tan fácil se nos hace decir yo le creo al Señor? ¿Qué tal si es la religión la que ha complicado estas cosas? ¿Sabes? Los judíos no entendieron esto, ellos dijeron, no, para tener una buena relación con Dios garantizada, tienes que ser del linaje de Abraham, directamente del linaje. Los musulmanes inventarían un sistema en el cual tú debes cumplir con ciertas cosas y un sistema de buenas obras para poder llegar al paraíso. Y los cristianos, lamentablemente, muchos seguimos divididos en que ¿qué debemos hacer? Obedecer lo que dice el Antiguo Testamento, lo que dice el Nuevo Testamento, o no vestirse así, no andar para acá, no mirar para allá, no hacer esto, no hacer lo otro. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo que hace que seamos de agrado delante de los ojos de Dios? ¿Será donde naciste? Bueno, yo nací en un hogar cristiano, por lo tanto, soy agrado delante de Dios. ¿Será cómo nos comportamos? No, yo sigo todos los 10 mandamientos y siempre hago todo lo que el pastor dice los domingos. ¿O será solo y simplemente creerle a Dios? ¿Sabe? Esto es muy fácil, muy sencillo, pero a veces nos complicamos nosotros mismos. No nos gusta lo fácil. Y vamos y hacemos y dejamos caer el vidrio, rompemos el vaso y ahí estamos otra vez parados en un mar de vidrios. Y Dios otra vez nos dice, tranquilo, no te muevas, cree en mí, cree en mí. Quizás hoy algunos de ustedes tienen que tomar una decisión de que hoy sea un punto de partida, un reinicio para tu vida. Y debes preguntarte a ti mismo, ¿me encontraré aceptable delante de Dios? ¿Justo delante de Él? ¿O será que como yo nací en un hogar cristiano, esto es suficiente, Dios tiene más misericordia de mí? Me porto bien, ayuno, oro, voy a todos los servicios. ¿Qué tal si el punto de partida o el requisito para una relación con Dios es simplemente la fe? Diga fe, el confiar en Él, el creer sus promesas. ¿Y será que si le creemos de corazón, entonces nosotros vamos a ser vistos como justos delante de su presencia? Yo te pido que inclines tu rostro allí donde estás. En esta tarde el Señor te dice, ya he visto el desorden en el que estás, el lío que ha pasado, el problema que tienes, los vidrios rotos a tu alrededor. Pero Él dice, tranquilo, tranquila, confía en mí. No te muevas. Yo recogeré todas las piezas rotas
Y Él vendrá y recogerá cada pedazo de vidrio roto y no te cortarás. No habrá derramamiento de sangre porque Él ya derramó toda su sangre por ti. El comienzo de una relación con Dios es la fe, simplemente la fe, la confianza en Él, el creer en sus palabras, en sus promesas, porque hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Estás listo para creerle? Señor, en esta preciosa tarde estamos delante de ti. Aquí está tu pueblo, Señor. Y estamos aquí para decirte, te creo, Señor. Yo creo en tu palabra para mi vida, en tus promesas para mi vida. Señor, aquellos quienes han perdido la fe por cualquier razón, cualquier cosa que les haya pasado en este día, yo te pido que les des la oportunidad de comenzar de nuevo, que ellos vean de que allí estás tú diciendo, tengo algo para ti, algo preparado para ti, y solo debes creer que así es, que así será, que te ama el Señor, que envió a Jesucristo a morir en la cruz por ti, para que a través de Jesucristo tú puedas tener una relación con Dios Padre. Hoy es el día de salvación, dice el Señor. Señor, toca cada vida y cada corazón en este lugar. Abrázales con tu amor. Que nunca más se vuelvan a sentir solos. Que nunca más se vuelvan a sentir defraudados, derrotados. Sino que recuerden en el Dios Todopoderoso, quien hoy les dice, yo soy tu Salvador. Yo soy tu proveedor. Yo soy quien te restaura. Yo soy quien te trajo a este lugar. Porque mis promesas para ti son sí y amén y se cumplirán en el nombre de Jesús. Si tú le crees al Señor, levanta tu mano y dile, Señor, yo te creo. Yo te creo, Señor. Díselo, abre tu boca, dile, Señor, yo te creo. Yo sé que Él ha hecho promesas a tu vida. No olvides sus promesas, porque te garantizo que se van a cumplir en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un aplauso al Señor.